Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contigo. Soy Ana Belén Beas y como siempre es un placer para mí estar con todos ustedes hoy. Hoy tenemos un programa un poco especial. Va a ser un poquito más corto de lo normal porque saben ustedes que en esta casa, en Comarcal Televisión, estamos teniendo pues unos especiales presentados por mi compañera Natalia Valdés de los carnavales de Águilas. Estamos en una semana donde los carnavales pues no se están pudiendo llevar a cabo, como todos ustedes saben, pero sí, gracias a esta casa va a poder llegar a todos sus hogares y está llegando a todos sus hogares con imágenes de carnavales de otros años y con entrevistas y concursos y mucha participación ciudadana, pero desde las redes sociales. Espero que estén disfrutando de estos programas especiales y hoy aquí en Contigo pues vamos a hablar mucho de estos carnavales, pero también tenemos otros temas que seguro que les va a encantar. Por supuesto, un cierre musical, porque no puede faltar la música en este programa Contigo. Mi queridísima María, pues estará cocinando algo que es típico, me ha dicho, de la época de carnaval. También Natalia Valdés estará con un reportaje maravilloso que me ha dicho que me va a sorprender y estaremos hablando con la alcaldesa de la ciudad de Águilas sobre la situación actual. Todo esto estará en el programa de Contigo de hoy. Espero que lo disfruten muchísimo. Gracias como siempre a Musas y a Peluquería Lucía por acompañarme y empezamos ya con el contenido. Miren, esta semana me fui a ver cómo hacían el trabajo de C-COVID. Saben ustedes que pues, en estas semanas, en esta tercera ola, en particular la región de Murcia, Lorca, toda la comarca ha sido pues ha sufrido bastante las consecuencias del COVID. Hay un trabajo de un grupo detrás de lo que son estos rastreadores que realmente es maravilloso y me apetecía ver cómo trabajaban de cerca y, al ser posible, pues mostrárselo a todos ustedes. Así que, si les parece bien, vénganse conmigo y vamos a ver cómo trabaja el grupo de C-COVID aquí en la ciudad de Lorca. Bueno, pues después de unas semanas complicadas que llevamos, hoy he venido aquí al centro de emergencias y al centro C-COVID para ver cómo se manejan, cómo se lleva todo el proceso de rastreadores que es tan importante en esta pandemia y realmente que están haciendo un trabajo que hay que alabárselo. Así que quiero conocerlos y quiero que me cuenten. ¿Se vienen conmigo? Vamos. Y para que me explique y me cuente cómo es todo el proceso, pues estoy con el responsable del C-COVID, Juan Pedro Martínez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, pues un día más trabajando. Un día más. Estamos en una semana un poco mejor, pero me imagino que venís de unas semanas complicadísimas donde habéis tenido que hacer esfuerzos extra. Sí, efectivamente, ha habido que incrementar el trabajo, ha habido que doblar horas. Y bueno, estamos en una semana tranquila que de hecho aprovechamos para seguir formándonos, para limar algunas cuestiones de protocolo que no estén funcionando como debiera y sobre todo pues para limar esas cosillas y mimar aquellas cuestiones que se nos hayan quedado un poco en el tintero y por desgracia preparados para afrontar, si hiciera falta, esperemos que no, una nueva situación como la que hemos dejado. Esperemos que no. El trabajo de los rastreadores, bueno, la palabra rastreador es una palabra que se ha incorporado, digamos, en nuestro uso diario, lamentablemente por las circunstancias que son, pero han sido fundamentales para el control de la pandemia. A mí me gustaría, Juan Pedro, si puedes, aunque la gente, muchos ya lo sabrán, pero habrá quien no, que me expliques primero cómo se creó el C-COVID y qué es el C-COVID. Sí, bueno, efectivamente, como tú bien dices, la palabra rastreador que viene a nuestro tiempo y ahora entre nosotros de forma muy sobrevenida, valga la redundancia, es una figura bastante importante para solucionar un poco la situación que se ha ido generando por esta pandemia. El C-COVID en Lorca surge fruto de la situación que se venía viviendo a nivel nacional y visto otros municipios, otras ciudades que se habían visto sobrepasados por la situación, pues desde aquí se empezó a proponer la cuestión de que desde la agrupación nos hiciéramos cargo de gestionar este equipo humano de voluntarios para poder echar una mano en esta cuestión. Allá por septiembre, cuando tuvimos también aquellos números tan altos en Lorca,
En cuanto a contagios, pues en acuerdo tanto con la Consejería de Sanidad, Servicio Murciano de Salud y Salud Pública, pues se decidió apostar por este servicio y ponerlo en marcha pues para dar una respuesta inmediata al rastreo de aquellos casos y conseguir cuantos contactos tuvieran para poder ir parando un poquito la situación y, en fin... Para poder controlarlo. Efectivamente. Y aquí están nuestros rastreadores oficiales de aquí de Lorca. ¿Los podemos conocer? Sí, sí, por supuesto. Tenemos un equipo bastante amplio, aunque ahora mismo como los números, pues los números son bastante buenos. El equipo es un poquitín más reducido que venía siendo de aquí atrás. Pero bueno, pues aquí los tenemos desde el equipo desde la persona de supervisión, que es la persona que coordina un poco el día a día. Y ella, Inma. Sí, Inma, ¿podemos hablar con ella? Claro que venga, sí. A ver, vamos a ver a Inma. Inma, ¿qué tal? Esto es un atraco a mano armada, perdón. No pasa nada. Inma, cuéntame, en este puesto, que es, digamos, el de recepción, según me dice Juan Pedro, ¿cuál es tu tarea? Mira, Vale, pues, en este puesto nosotros al final, tanto yo como mis compañeros también de supervisión, lo que hacemos es resolver las posibles dudas o problemas que puedan ir surgiendo, coordinarnos con los centros de salud, ya sea con médicos, enfermeras, trabajadores sociales. Entonces al final es centralizar un poco toda la información y repartirla con el resto de compañeros. Ajá. Cada puesto tiene una tarea en particular, por ejemplo, de un listado a quien llamar. No, aquí al final todos los compañeros son rastreadores. La única figura que hemos necesitado en algún momento sacar ha sido a lo mejor la compañera, el seguidor, por así decirlo, porque además del rastreo a los positivos, se le hace el seguimiento tanto a los contactos como a las personas que han dado negativo para ver cómo se encuentran o si en algún momento necesitan cualquier cosa. Muy bien, gracias Inma, te dejo que sigas trabajando. Juan Pedro, ¿y cómo es el proceso de llamadas? Por ejemplo, ¿cómo trabaja cada uno en su puesto? Sí, bueno, nosotros recepcionamos en las bases de datos con las que trabajamos, que pertenecen a Salud Pública concretamente, con quien nosotros estamos integrados y de quien dependen los rastreadores a nivel regional. Una vez que se recepcionan esos casos positivos, iniciamos esa secuencia de llamadas, poniéndonos en contacto con la persona positiva, preguntándole si es conocedora de su resultado. En la mayoría de los casos ya su médico de familia... ¿La ha informado? Claro, lo ha atendido, lo ha informado, le estará haciendo su seguimiento por enfermedad. Y nosotros es cuando iniciamos el rastreo y obtenemos todos los contactos, tenemos dónde ha estado esta persona, dónde trabaja, a qué se dedica, con quién ha podido estar, si ha estado... Muy importante la honestidad de la gente que haya dado positivo, de decir, bueno, desde que yo me encontré un síntoma, ¿no? Estuve con esta, o sea, recordar bien con las personas que estuvo para poder controlarlo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. No obstante, nosotros, como el objetivo nuestro es claro, que es conseguir el mayor número de contactos que existan, no que se inventen, sino que existan. Hay llamadas que tenemos que dar por... en suspenso y reiniciar las 2 horas después para dejarle a la persona que recuerde, porque no todo el mundo encaja igual de bien el haber sido positivo. Hay quien sí que lo esperaba, pero hay gente que le sobreviene una situación bastante incómoda, se ponen bastante nerviosos, se bloquean, entonces tenemos que emplazarle a una media hora, 1 hora después para poder obtener ese contacto, los contactos. Claro, es que hay un montón de sentimientos, yo creo, envueltos. Primero, el desconocimiento, porque realmente, bueno, es como cuando te contagias de una gripe, pero como el COVID no sabes qué síntomas te va a dar y cuál va a ser la gravedad, como hay tanto desconocimiento, está, digamos, el miedo. Y también está el decir, bueno, ¿cómo digo yo ahora que he estado con esta persona y la meto en un problema o tal? Pero es importantísimo ir, como dices tú, con la honestidad, con la verdad y tomarse el tiempo de pensar realmente para poder controlarlo, ¿no? Efectivamente, yo hay una frase que se me queda grabada cada vez que hablamos con alguien y nos dicen, bueno, si hay que pasarlo, lo pasamos. Ya, el problema no es que haya que pasarlo, porque uno se rompe una muñeca y sabe qué situación hay porque se conoce. Pero cuando alguien se infecta o se contagia de COVID, no sabe lo que va a pasar. Tengas 30 años, tengas 50 o tengas 80. Esta mañana escuchaba en un medio de comunicación que una monja de 113 años había sido contagiada y no se había enterado. Sobrevivió, sí. No se había enterado, claro, pero es que resulta que hay gente de 30 años que ha fallecido. Exactamente. Entonces, yo desde aquí, y no quiero darle el día a nadie, pero lo que sí que solemos es pedir bastante prudencia en ese aspecto. Y bueno, sobre todo en el tema de los contactos, que efectivamente que tienen que facilitar los contactos. De hecho, el objetivo nuestro simplemente es saber quién son, poder solicitarle una prueba para diagnosticar cuál es su situación
y que no le sobrevenga una neumonía o una situación descontrolada que le pueda ocasionar, por no haber estado en su momento localizado, pues una situación de bastante gravedad, en fin, que te puede ocasionar hasta la propia muerte. Exactamente. Bueno, entonces, el control a los pacientes, que también va, por supuesto, por su médico cuando son positivos, pero aquí también es fundamental el rastreo de las personas que han podido estar en contacto, que el procedimiento, no olvidemos, es confinamiento también, sí. Aunque den negativo en los antígenos o PCR durante 10 días, ¿no? Efectivamente, el protocolo está bastante tasado, es bastante claro. Una vez que, como te decía, hemos contactado con la persona positiva y hemos obtenido los contactos de procedemos a llamarlo a ellos, procedemos a informarles de su situación. No podemos informar de quién ha sido contacto, hay gente que lo sabe, no, sí, lo sé, fue con fulanito, pero hay mucha gente que no lo sabe y nosotros no tenemos el capricho diario de llamar a 10 personas para decirle, hoy usted, mañana, no. Nosotros si llamamos a alguien es porque efectivamente hemos determinado en un estudio de contacto que hay un vínculo epidemiológico con un caso positivo, se le informa de esa situación y se le dice que tiene que estar en cuarentena durante el tiempo que corresponda. Además, se le hace la gestión con un auxiliar que también nos acompaña aquí en este servicio, está integrada. Se le cita para que se haga su prueba, para que tenga su incapacidad temporal si es necesaria, su baja médica, para una valoración social con las trabajadoras sociales de los centros de salud, incluso de la propia Concejalía de Servicios Sociales. Y desde aquí se gestiona absolutamente todas las necesidades que puedan tener aquellos contactos de casos positivos y una vez que se han realizado la prueba, ese resultado se vuelve a volcar en la base de datos o se vuelca en la base de datos que será positivo o negativo. De ser positivo, desde el C-COVID nosotros no continuamos ningún tipo de protocolo, finalizamos ahí. Será su médico o el responsable que hayan determinado en los centros de salud de estar haciéndole el seguimiento a esa enfermedad, de ir llamándolo. Ojo, aquí también quisiera yo hacer una pequeña un pequeño apunte con respecto a personas que nos llaman y nos dicen, es que mi médico no me llama, pero es que su médico en el listado de pacientes que tiene a 150. Claro. 50 tienen problemas graves y algunos están ingresados. El médico necesita prestar una atención específica a ellos. Aquellas personas que no tienen síntomas, que no tienen patología a consecuencia de la infección, no necesitan esa atención tan directa, aunque se les está llamando, pero quizás con un poquito más de espacio en el tiempo. Claro, no tan seguido porque no es tan de gravedad, ¿no? Efectivamente, pero se les está llamando y ese seguimiento de enfermedad lo están haciendo desde su centro de salud. Igual, en el momento en que una persona se ponga peor, hay unos teléfonos que todos sabemos. Correcto. 900... Bueno, a ver, el 912-1212 es un teléfono más de gestión en inicio. Una vez que una persona detecta síntomas, pues como cuando a uno le da una gastroenteritis... A su centro de salud. Claro, cita con su médico. Y si no, si la cuestión estima que es de gravedad, al 112. Exactamente. O sea que a una persona, si ve que estaba bien, el médico no lo está llamando y se pone peor, pues como hacemos siempre al centro de salud por teléfono o bien por internet, sí, o al 112 en el caso de que sea muy, muy grave. Efectivamente. Juan Pedro, yo estoy segura que en las llamadas, sobre todo en las personas que han sido contacto, que han dado negativo y que aún así tienen que mantener la cuarentena, que se hace más difícil, pero hay que hacerla. Me imagino que habéis tenido algunas anécdotas, llamémoslas anécdotas, positivas y negativas en las llamadas. Sí, desde que empezáramos el día 21 de septiembre hasta ahora, anécdotas han sido infinitas, ha sido de todo tipo de anécdotas, desde cualquiera de los campos que podamos imaginar. En este caso concreto, más que anécdotas, tenemos dificultad de hacerle ver a ciertas personas que aunque su antígeno haya salido positivo, el diagnóstico, su diagnóstico, no se ha determinado porque el diagnóstico lo determina una PCR, no un antígeno. Entonces, si una persona está aislada o cuarentenada y se ha realizado un antígeno, tendrá que esperar a su prueba de PCR para, en base al resultado que emita esta prueba, poder hacer un diagnóstico. Efectivamente, el protocolo hay que cumplirlo a rajatabla desde el minuto cero, desde que una persona sabe que es contacto y se le informa y además se le aísla o se le cuarentena. Aparte se dice, tiene que estar usted 10 días y le iremos chequeando. Efectivamente. Luego, en cuanto a las anécdotas que comenta en este aspecto, pues tenemos una dificultad bastante grande. Por lo que dices de los 10 días además, tenemos una situación de una familia de 4 personas, una de ellas positivo, los otros 3 familiares negativos. Una vez que pasan los 10 días de aislamiento del positivo sin que se pueda garantizar
el aislamiento de los otros 3 negativos, sería cuando inician el proceso de cuarentena esos 3 negativos. Es decir, Claro. Porque 10 mientras días. han estado en contacto todo el tiempo con él. Efectivamente, no se puede determinar que haya habido un aislamiento efectivo. En ese plazo, en ese proceso de 10 días de aislamiento del positivo, los que eran negativos, una vez que se realizaron la prueba, han podido ser contagiados porque utilizan la misma lavadora, porque utilizan los mismos cubiertos, porque utilizan el mismo cuarto de aseo y de baño. Entonces, es cuando se inicia el cómputo de la cuarentena de esas personas. Esto nos cuesta mucho que ciertas personas, ciertas familias Lo entiendan. Sí, sobre todo cuando le llama el médico y le dice, el niño de 4 años, que era positivo, ya tiene el alta, ya puede salir. Claro. Y entonces, claro, dice, bueno, voy a llevarlo al colegio. ¿Y lo llevan los No. padres? No, no se puede. Porque sí, porque fue positivo, pero tienes que llevarlo, uno tiene que llevar un adulto que era negativo y que se ha podido contagiar y ha Exactamente. empezado su periodo de 10 días. Exactamente. Bueno, hay que hacer caso porque para eso está bien controlado y tenemos a todo este equipo aquí haciendo pues el rastreamiento. ¿Puedo hablar con alguno de ellos? Juanfra. Buena. ¿Qué tal? A ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues ahora mismo vamos a empezar a hacer seguimiento a personas que han sido contacto de positivos y Sí. que han dado negativo para ver cómo se encuentran y demás. O sea, aquí tienes la lista de personas que han tenido contacto con un positivo, que ya han dado negativo, pero hay que seguir viendo porque, claro, recordemos que a veces te puede dar negativa la PCR, no tienes síntomas, pero te pueden aparecer a los días. Correcto. Normalmente cuando están en contacto con un positivo se le hace prueba de antígeno y si da negativo a los 7 días se le realizaría la prueba PCR para confirmar el negativo o en caso contrario para ver si es positivo. Perfecto. Cuando haces el rastreamiento, ¿te has encontrado alguna vez que has llamado y la persona que tendría que estar en casa no está? Para hacer seguimiento sí. 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 ¿Y cuando has hablado con ella, te ha puesto qué respuesta te ha dado? Porque No, que a él nadie le ha dicho que tenía que estar en casa. y a lo mejor se lo habías dicho tú mismo. Posiblemente, posiblemente. Sí. O sea, ¿qué porcentaje de casos se encuentran que a lo mejor no lo están cumpliendo? A ver, generalmente la gente se porta bien y se suelen quedar en casa cuando tienen que quedarse, pero siempre hay alguno que se descarrila un poco. Que sí, ¿no? Bueno, pues hay que portarse bien. Te dejamos, Juanfra, que sigas. Es verdad que, Juan Pedro, es verdad que estamos cansados, pero es que todos estamos cansados. Y hay que también respetar el trabajo que estáis haciendo, tanto en emergencia, los sanitarios, ni hablar, los rastreadores, porque sin duda lleváis una carga extra. Me comentabas antes de empezar la charla que incluso en estas semanas pasadas habéis tenido que habilitar espacios para poner más rastreadores de la cantidad de casos que había. Sí, efectivamente, tuvimos que pasar de 6 puestos rastreando en inicio del C-COVID a oficialmente 9, pero en realidad se habilitaron hasta 12 espacios y han estado a pleno rendimiento los 12 desde las 9 de la mañana hasta, no las 9 de la noche, sino hasta las 10 de la noche, incluso en algunas ocasiones a más, porque lo que hacíamos sobre todo era rastrear, es decir, el trabajo de llamada, el trabajo de campo, de atención a la gente y demás, lo hacíamos en ese horario más prudente, pero a partir de ese horario lo que nosotros hacíamos era rellenar fichas epidemiológicas para enviarlas a la consejería y que esta a su vez las envía al ministerio. Es decir, hacíamos otro trabajo que no tenemos que, entre comillas, molestar a nadie, porque también entendemos nosotros que podamos ser un poquito insistentes en alguna situación, pero el comportamiento de cada una de las personas determina que haya que llamarle incluso hasta 2 veces al día. La situación de este centro de C-COVID es súper estratégica porque tenéis emergencias, la policía local, eso me imagino que también ayuda y agiliza a la hora de tomar resoluciones, ¿no?, más rápidas. Efectivamente. Aquí, integrado en este equipo, tenemos a Salud Pública y al Servicio Murciano de Salud con trabajadores suyos. De hecho, tenemos una compañera por aquí del grupo de apoyo, quien sin su trabajo pues sería muy difícil la labor de coordinar y gestionar todas las citas que desde aquí se solicitan a este grupo, ¿vale? Con lo que ello conlleva descargar un poquito a los centros de salud para que los médicos puedan atender las enfermedades diarias, lo que antes de que se conociera el COVID existía. Claro. ¿Vale? Eso por un lado, pero por otro lado también trabajamos con Salud Pública, quien también integra aquí otra compañera y que también nos aporta relación directa con la Consejería de Educación, con los rastreadores de mutualistas, con personal de residencias, etcétera, etcétera. Pero también integramos todos aquellos servicios municipales que puedan ser necesarios a la hora de llevar a cabo la labor de rastreo. Hablamos de policía local, también reseñar que Policía Nacional y Guardia Civil colabora con nosotros cada vez que se ha detectado algún incumplimiento y se le ha solicitado algún tipo de requerimiento, hasta el extremo de que desde aquí se ha detectado situaciones de
suplantación de identidad, poniéndolo en conocimiento de Policía Nacional y sabiendo que el desenlace de esa cuestión fue una condena por el juez de guardia. O sea, ¿alguien se hizo pasar por alguien que no estaba contagiado o cómo? Bueno, realmente la cuestión era que nosotros hicimos el rastreo de una empresa. Sí. Y en esa empresa, cuando nos facilitan los datos de los trabajadores, ese trabajador, cuando fue a ser contratado, facilitó la documentación de otra persona, porque no tenía su documentación en regla. Esa persona estaba trabajando con la documentación de otra persona. Claro, de otro. Cuando nosotros nos ponemos en el rastreo y detectamos esa cuestión, pues lo ponemos de inmediato en manos del Cuerpo Nacional de Policía Local de aquí, de Policía Nacional de aquí de Lorca, efectivamente. Y desde el equipo correspondiente pues se ponen a investigarlo, toman constancia de ello, lo presentan ante el juez de guardia y ya se llevan las diligencias que corresponden y así se actuó y se concluyó pues que efectivamente con que efectivamente se estaba suplantando la identidad de otra persona. De un rastreo de COVID se encontró también pues un delito realmente como la suplantación de identidad. Sí. Bueno, Juan Pedro, muchísimas gracias por tu atención hoy. Felicitaciones a todos por el trabajo que están haciendo. Y sabes que un día me quiero venir para que también me cuentes cómo hacéis el tema de la dotación de alimentos. Claro, por supuesto. También lo hacemos desde la agrupación de voluntarios, en algunas ocasiones apoyados por el propio servicio de emergencias, quien además también realiza una labor muy importante de desinfección de colegios, de desinfección de espacios públicos, pues, de ambulancias. En las próximas semanas me vengo y me lo mostráis también. Aquí tienes tu casa, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y bueno, y ustedes ya ven, muchísima gente aquí trabajando para ayudarnos a controlar con estos rastreos esta pandemia, así que pues seamos colaboradores, que es lo mínimo que podemos hacer, y responsables con ellos, que se lo merecen. Adiós. Bueno, pues realmente una labor maravillosa. Felicitaciones a todos ellos, gracias por abrirme las puertas, gracias a Isa Casalduero por hacer toda la coordinación de este reportaje, gracias a Juanfra, gracias a todos los que me atendieron y realmente me mostraron cómo es su trabajo día a día. Miren, si me traje algo de este reportaje es que, sinceramente, en el momento en el que estamos, pues ya depende de cada uno de nosotros el salir adelante y el que podamos llevarlo lo mejor posible. La verdad que es un tema de responsabilidad individual, porque pues los sanitarios están dándolo todo, emergencias está dándolo todo, policía está dándolo todo, las autoridades también, haciendo pues lo que pueden y saben, y realmente pues ya nos queda a nosotros el poder seguir divirtiéndonos, por supuesto, disfrutando de la amistad, disfrutando de la familia, pero con muchísima responsabilidad. Así que bueno, ha sido un placer y volveré para seguir mostrando también cómo hacen otra serie de actividades, como por ejemplo la entrega de alimentos, la entrega de medicamentos a familias que no pueden hacerlo. Así que gracias nuevamente. Bueno, y ahora pasamos. Vamos a empezar, digamos, el capítulo del programa relacionado con el carnaval. Para empezar este capítulo de carnaval, pues vamos a hablar con la alcaldesa de la ciudad de Águilas. Me fui hasta allí, hasta el ayuntamiento de Águilas, pues para preguntarle cómo está viviendo esta semana, qué planteamientos hay. Ya se han abierto los bares y los restaurantes en Águilas, así que cómo está viviendo todo eso y qué mensaje tiene para todos los aguileños y también para los que vivimos en ciudades colindantes con Águilas. ¿Quieren ver lo que me dijo? Pues vean. Muy bien, pues en esta semana tan especial que se está viviendo sobre todo en la ciudad de Águilas, no podíamos dejar de hablar con ella, con la alcaldesa de la ciudad de Águilas, la señora Mari Carmen Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Señora alcaldesa. Bien, aquí trabajando. Trabajando muchísimo, me imagino que esta es una semana clave por muchas razones. El carnaval pues es algo fundamental, es algo que identifica a la ciudad de Águilas y el no tenerlo este año pues emocionalmente y económicamente está afectando, pero la situación manda. Efectivamente. ¿Cómo están viviendo esta semana? Bueno, la situación manda y efectivamente no hay nada que celebrar. Ya lo anunciábamos en agosto, lo adelantábamos en agosto, lo anunciábamos en septiembre, la suspensión del carnaval. Nos adelantamos mucho para anunciarlo, pero bueno, a la vista de la situación que tenemos actualmente, hicimos lo correcto y no podíamos tampoco esperar más. Es una semana efectivamente muy complicada y muy dura la que se puede estar viviendo en Águilas ahora, pero más duro y más complicado es la situación sanitaria que tenemos.
Así que todos debemos de ser responsables y debemos de concienciarnos en que esta semana, sí, si las cosas no hubieran ido como están siendo, no hubieran sido como están siendo, estaríamos celebrando una gran fiesta. Pero lamentablemente no tenemos motivos para celebrar nada, así que no vamos a celebrar nada. Aún así, señora alcaldesa, han hecho un esfuerzo maravilloso. Yo ayer comentaba con el concejal de Carnaval de aquí de Águilas que en estos momentos es cuando hay que aunar fuerzas, adaptarse a las circunstancias, y gracias al Ayuntamiento de Águilas, junto con productoras como Libélula, Info Águilas y Comarcal Televisión, han hecho un plan maravilloso para que de alguna manera la gente pueda disfrutar de este carnaval de una forma distinta, pero que lo puedan disfrutar. Sí, efectivamente, no podemos negar que es una semana en la que a todos se nos despierta el gusanillo de esa fiesta tan importante. No queríamos tampoco no hacer nada y que pasara totalmente sin nada, y lo que hemos hecho es una campaña y una serie de programas que se titulan Carnaval en Casa, para que las familias y todos aquellos que quieran disfrutar y recordar esta fiesta, y sobre todo recordarla con la esperanza de que la podamos disfrutar en el 2022, pues hemos hecho toda una serie de programación online, todo, para vivir y recordar carnavales anteriores, este año con entrevistas a diferentes personajes del carnaval, a diferentes peñas de carnaval, a la Federación de Peñas, al Ayuntamiento, y bueno, pues un poco rememorar esos carnavales tan bonitos que hemos vivido los últimos años y tener la esperanza puesta en el 2022. Claro que sí, ahí en sus casas pues es lo que hablábamos, es un año distinto, hay poco que celebrar porque ha habido muchas muertes, venimos de una tercera ola muy reciente, pero aún así, bueno, es una forma de poderlo ver en sus casas, online, por la televisión, que quieras que no, desde el sillón de la casa también se puede festejar el carnaval, ¿no? Efectivamente, y a quien le apetezca, con sus convivientes, exclusivamente con sus convivientes, como marcan las autoridades sanitarias, pues puede pasar un fin de semana en casa perfectamente disfrutando o recordando esa fiesta, incluso, oye, si le apetece disfrazarse o le apetece poner música en su casa con sus convivientes, pues a mí me parece perfecto, pero eso sí, siempre con sus convivientes. Siempre con sus convivientes y con muchísima responsabilidad para no tener que lamentar una cuarta ola después de esta semana de carnaval. Efectivamente, esa es la preocupación que no puedo esconder, tengo, porque las restricciones se han flexibilizado precisamente en esta semana tan complicada para el municipio de Águilas. Por lo tanto, tengo que, aunque ya lo he pedido, lo he suplicado muchas veces, tengo que pedir un plus de responsabilidad mayor, es decir, se han flexibilizado las restricciones, pero yo sí que tengo que pedirle tanto a los aguileños como a aquellos que piensan venir a Águilas desde otros municipios vecinos, que por favor no lo hagan. No vamos a celebrar absolutamente nada, porque no hay nada que celebrar, porque la enfermedad, el sufrimiento y los fallecidos no pueden ser celebrados bajo ningún concepto. Y por eso les quiero pedir ese plus de responsabilidad y que por favor no vengan de ciudades vecinas, y los aguileños por favor que no celebren absolutamente nada fuera de su núcleo familiar. Se está refiriendo obviamente a la apertura nuevamente de los bares y restaurantes que pues, se ha puesto en marcha el día de hoy, un sector que es verdad que está muy lastimado y muy golpeado como otros muchos, pero el de la hostelería también en particular, y que estos hosteleros estarán deseando de abrir también con mucho miedo, y solamente va a depender de los ciudadanos que sigan abiertos y que no traiga consecuencias. Fíjese, estoy más preocupada por aquellos que piensan hacer fiestas privadas en sus casas o en sus casas de campo, donde ya quiero anunciar que vamos a establecer un importante control con Guardia Civil y Policía Local para que esto no ocurra, y para que si alguno piensa hacerla, que sepa que puede tener una visita este fin de semana de Policía Local y de Guardia Civil. Estoy más preocupada por esas posibles fiestas privadas que por el sector hostelero. Tengo que agradecer enormemente al sector de la hostelería, porque a pesar de estar pasando por unos momentos más complicados, de ser uno de los sectores más castigados por esta terrible pandemia, muchos de ellos han optado por la opción de no abrir sus terrazas este fin de semana para evitar que pudiera ocurrir pues, alguna fiesta o que se pudiera descontrolar un poco la situación. Tengo que agradecerlo porque se han puesto en contacto conmigo bastantes personalmente y se los he agradecido personalmente, y ahora se los quiero agradecer públicamente. No obstante, es mayor la preocupación que el Ayuntamiento tiene por posibles fiestas privadas en casas o en pisos que por el sector de la hostelería en sí, donde tienen unas medidas restrictivas muy marcadas, es decir,
solamente pueden estar en las terrazas y solamente mesas con convivientes, que la preocupación es mayor por el otro lado. Como bien comenta, entonces va a haber un refuerzo policial y de la Guardia Civil para este fin de semana. He solicitado a la delegación del Gobierno un refuerzo de cuerpos de personal de la Guardia Civil para que este fin de semana estén en Águilas colaborando con Policía Local para garantizar el control de las medidas. Pues señora alcaldesa, gracias por su tiempo, gracias por sus palabras, ahí queda eso, hay carnaval de una forma distinta en televisión, lo pueden ver online, pero por favor, solamente depende de nosotros que salgamos lo menos dañados posible de esto. Gracias por su tiempo nuevamente, que pasen una muy buena semana. Gracias a vosotros. Gracias. Estando contigo, contigo.